Día 54 del confinamiento obligatorio. Hoy en Animales vas a escuchar lo que está pasando con la salud, el impacto y el temor que hay en algunos sectores, particularmente aquí en la capital federal, pero también vas a encontrar algo que no se está diciendo, que es el impacto político que trajo la pandemia. Algo eclosionó con la pandemia en la política. Hoy va a estar Ernesto Tenenbaum analizando esto, Beatriz Arlo en el mano a mano, y vamos a tener probablemente a la persona del Ministerio de Salud más reconocida por todos, que es la doctora Carla Bisotti, para hablar de lo que está pasando, porque el primer impacto sanitario que tenemos que decir es: ¿se adelanta el pico? ¿Llegamos a una situación de salud compleja? Buenas noches, Romina, ¿se adelanta? En la ciudad de Buenos Aires sí, ya tienen fecha, ya tienen números, ya tienen cálculo de lo que va a ser este pico, que después nos dirán, digamos, los médicos y los doctores, si esto es un pico como el Everest o es un pico Más razonable. bastante más razonable. Pero hay fecha, hay números, y hay números a tal punto que tenés número de contagiados, contagiados leves y de internados en terapia intensiva que se esperan. Lo estamos diciendo en el día en el que fue la peor jornada de contagios, que también afecta a la capital. Peor jornada, Carlos, ¿verdad? Peor jornada, por supuesto, no la última. Geriátricos, villas y hospitales. Son esos 3 puntos. En el medio de esto se terminó la paz en la política argentina. Hasta ahora había un enemigo común, que sigue siéndolo, que es el coronavirus, y una suerte de alinearse todos con una política acertada del presidente de la Nación, que fue la cuarentena, acertada en ser rígida, estricta como lo fue, pero hoy comenzaron discusiones. La capital federal, hacia adentro hay complicaciones, hacia adentro de Cambiemos hay complicaciones. Hace instantes hubo un comunicado de las alas más duras de Cambiemos, que son Pichetto, Bullrich, y que dijeron: el presidente está actuando deslealmente, porque el presidente hoy dijo y salió muy duro contra María Eugenia Vidal particularmente y el macrismo, Nacho. Sí, exactamente, Luis. Sorprendió la virulencia del presidente porque le puso sobre todo nombre. Habló de la gobernadora del gobierno anterior. Lo había hecho en las últimas horas, pero de manera más sutil, y hoy volvió a la carga muy fuerte. Te voy a contar qué hay detrás de ese mensaje que envió el presidente. Y hacia adentro, porque el que niegue que hay, y esto corre por mi cuenta, una discusión del kirchnerismo con el albertismo, no está viendo lo que sucede. Ayer el propio Sergio Massa planteó algunos temas. Presos. No comparte lo que dice el kirchnerismo más duro. Deuda externa. Es muy grave entrar en default, dijo Sergio Massa. La pregunta es: Cristina y Alberto están... ¿Hay crisis? ¿Hay ruido? ¿Hay qué entre Cristina y Alberto, Romina? Gobernabilidad. Hay gobernabilidad. Sí. Se cambió un poco el esquema inicial. Se cambió el esquema inicial, pero no hay ese ruido que se pretende, y mucho menos hay una grieta vinculada al tema del default. Después te voy a explicar la posición del kirchnerismo duro vinculado al tema del default. Hay ruido. Algunos dijeron se va Cafiero, Javier. Mira, ante el serrucho, los serruchos que aparecieron sobre Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, el presidente... Ante los serruchos. Serruchos. Lo quisieron correr de ahí. Sí, por lo menos de 2 sectores importantes del Frente de Todos. A esos serruchos el presidente habilitó al jefe de gabinete con superpoderes para poder mover el presupuesto como se le cante a Santiago Cafiero. Algunos dicen no corresponde, no hay que hablar de interna política, de ruido. Está pasando esto. O sea, hay ruido hacia afuera, como planteaba recién Nacho con María Eugenia Vidal, que fue elegida hoy. No casualmente Alberto Fernández la nombró, le puso nombre y apellido a la salud. Hay ruido hacia adentro. Ahora veremos la información que puede ser distinta entre Romina y Javier Calvo. Y también el presidente hoy habló de la economía. Dijo: no entiendo por qué el dólar está al precio que está. Y habló de: seguimos en default hasta que los acreedores, Maxi, me ofrezcan una nueva propuesta. Sí, después voy a explicar por qué el dólar está en los precios que está, y que no es lo mismo exactamente no caer en default que caer en default. Y el gobierno lo sabe, y Alberto Fernández lo sabe mejor que nadie. Después lo vamos a explicar. Y también 54 días después, Luis, estamos en el peor momento de caída de la economía y con una demora importante en los planes oficiales que se han anunciado para monotributistas, para autónomos, para pymes y para los asalariados que tienen que cobrar sus sueldos. Hoy me dijeron, alguien, un analista me dijo: no llega nada de la ayuda como tiene que llegar. Llega a cuentagotas, es difícil, los bancos, le excusa al banco que el monotributo no sirve, el crédito para los autónomos no llega. Esta es la discusión que tenemos. Los últimos números, llega mucho menos de lo que se anunció. Es decir, se anunció mucho, lo que llega de eso
es bastante poco y por eso las quejas de monotributistas, de autónomos, de pymes y también de personas que están en la extrema desesperación. Hace 54 días que no tienen ingresos y ni siquiera les llegó el ingreso familiar de emergencia a los 10.000 pesos para poder sobrevivir. Yo me centraría ahora en una figura que tomó una trascendencia. Algunos dicen es el jefe de la oposición. Yo creo que lo es, que es Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna la ciudad en donde, junto con el AMBA, se encuentra la situación más crítica del coronavirus por la cantidad de contagios. Hoy, insisto, fue el día de mayor número de contagios de los que venimos contando y un poco reactiva la teoría Camborian, que es la cuarentena. Para vos la cuarentena no existe y debería volverse atrás. Para mí, no, la calle dice eso. La calle habla. La calle dice que hay gente, que va de la provincia a la ciudad de Buenos Aires, independientemente de los números, del 8% del transporte público, la calle habla. Y los números también hablan, digamos. Veamos números, que es muy interesante para que veas por qué Horacio Rodríguez Larreta primero está preocupado, como corresponde, por la salud, pero también algunos de los que lo asesoran le dicen, ojo con el devenir de estos números, porque se adelanta. Romina, contame, digamos, números concretos de lo que está manejando. Bueno, esto no lo vas a ver en ningún otro lugar público. Lo vas a ver ahora en este momento. Sí, lo dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En una nota dijo, se adelantó el pico. Insisto, nadie sabe el pico, digamos, cuán pico puede llegar a ser. Pero esta vez le pusimos números. Lo que conseguimos fueron los números internos del pico y la fecha. Primera semana de junio es cuando se está esperando el pico. Y mirá hasta qué punto tienen, digamos, la previsión o la proyección. Hay que ver si esto se mantiene y ahora te voy a contar en función de qué. Se espera para la primera semana de junio contagiados leves que podrían estar en hoteles, 2.200 personas. Primera semana de junio. Ayúdenme con el calendario. Hoy estamos a día 12, ya casi 13 de mayo. Nos quedan 13, 20, 27. En 2 semanas y chirolas. Sí. Más o menos estamos hablando. Sí. O sea, leves, 2.200. 2.200. ¿Moderados? Moderados que ya requieren internación. Acá me puede ayudar el doctor, pero que pueden requerir, me decían, internación o algún tipo de asistencia respiratoria. Pero que no estamos hablando de respirador. De respirador, pero que pueden necesitar asistencia. Graves, estamos hablando de terapia intensiva directamente. Respirador. Carlos, ahí es respirador. Eso es cama de terapia intensiva. O con o sin respirador, es una cama de terapia intensiva. O sea, tenés ocupada una cama de terapia intensiva. ¿Cuántas plazas tenemos de terapia intensiva? ¿Las tienen presente en la capital federal aproximadamente? No. Ahora lo chequeamos. No, en principio lo que decían del Ministerio de Salud es que estaban cubiertos con las camas, pero ¿cuál es el gran problema? Se dieron dos problemas. El primero tiene que ver justamente con los asentamientos que venimos hablando acá, con el barrio de Retiro, con la 31, con la 1114 en el Bajo Flores. Pero ¿cuál es el problema? Hasta ahora lo tenemos circunscripto a determinados lugares. Se va a expandir y esto no hay forma de evitarlo. Déjame que le pregunto a Javi, porque hay una concentración de ¿cuántos barrios la mayoría de la capital federal concentra? El 80% de los casos solo en 10 barrios. Acá está. Con una disparada muy particular en la última semana en 3 barrios, en 3 concentraciones. Retiro, por la Villa 31, Recoleta, por los geriátricos, sobre todo un caso, y Flores por la Villa 1114. Bueno, ¿qué son los 4 casos que plantea Carlos como críticos? Absolutamente. Grandes y geriátricos, villas y hospitales. Y hospitales. Y te digo una cosa, así como hablamos de internas y tensiones en la oposición con el gobierno, internas en el gobierno, esto está generando una interna en el gobierno de la ciudad, sobre todo el caso de la Villa 31, porque es un lugar donde el gobierno de la ciudad le dio particular importancia al desarrollo de la 31 y no concibe cómo se les escapó la tortuga del virus en la villa que más atención le presta Horacio Rodríguez Larreta. Primera semana de junio, y la voy a recibir ya la doctora Bisotti, primera semana de junio, hoy, 12 de mayo, se espera la situación más crítica de la capital. Están en alerta roja, te diría, en la ciudad de Buenos Aires, esperando justamente esto. 2.200 enfermos leves, 600 moderados y 300 graves.